foto y me la pasan para después que termine la presentación de la doctora, se va con toda la presentación. Bien, vamos a darle la palabra a la doctora Marlene Severino. Hablo bien vuestro bello idioma, pero ustedes son pacientes. Es una virtud cristiana, y por eso la invoco para que ustedes me perdonen. Gracias. Cuando hablamos de aborto y de eutanasia, hablamos de bioética. ¿Qué es bioética? Bioética fue la denominación de un cancerólogo norteamericano, Van Rensselaer Porter, a partir de 1970, que ha designado la ética de la vida. ¿Y por qué? Porque las ciencias de la vida han desarrollado tanto que hay un poder biotecnológico en las manos de pocos. Nosotros necesitamos saber lo que los expertos hacen con nosotros en los laboratorios. Esto es muy importante. ¿Qué es bioética? Es el estudio sistemático de la conducta humana en el ámbito de las ciencias de la vida y de la salud, considerada a la luz de valores y de principios morales. Esto es en la Enciclopédica of Bioethics 1978. La bioética es interdisciplinar e intercultural. Voy a hablar en dos paradigmas, dos modelos más comunes en la bioética, pero hay otros. El paradigma utilitarista, que tiene la trinidad bioética como la base. Y esta trinidad bioética dice respeto a beneficencia, que es la parte médica, que visa el bien del paciente. La autonomía, que es la parte del paciente, que ya no es más un objeto, pero un sujeto. Y justicia, que es la parte de la sociedad. La sociedad que lucha por la distribución universal de los servicios de la salud. Dentro de este modelo, de este paradigma utilitarista, nosotros tenemos que hay beneficencia, autonomía y justicia, pero vamos a ver que la calidad de vida viene antes que la dignidad de la vida. Es muy diferente. Vamos a ver por qué. Nosotros, con ese paradigma, nosotros no tenemos el concepto de persona aplicable a los embriones, a los recién nacidos deficientes y a los pacientes terminales. Esto quiere decir que hay interferencia posible porque no hay dignidad
de vida para los embriones, los recién nacidos deficientes y los pacientes terminales. Tenemos un otro paradigma llamado paradigma personalista. ¿Qué es eso? Los principios son, por favor, la defensa de la vida física es la base, es el pilar de la civilización. Hay libertad y responsabilidad. Quiere decir, el paciente es mirado como sujeto. Él puede definir su vida, pero él no puede pedir lo que el médico, su entourage, puede hacer. La totalidad o terapia es el bien del paciente promovido por el médico y el equipo. Y la sociabilidad debe ser el trabajo de la sociedad, un deber elemental de la sociedad. En este paradigma, modelo personalista, nosotros tenemos el respeto a la vida desde la concepción, desde el huevo fertilizado. ¿Cierto? Muy bien. Hay posibilidad de saber lo que es lícito y lo que no es lícito en la vida. Nosotros, en este paradigma, en este modelo, tenemos dignidad del continuo. Lo que es el continuo? El continuo es la trayectoria del ser desde el cigoto o huevo fertilizado hasta al anciano. El continuo de la vida. No hay interrupción. Esto es muy importante porque la dignidad de la vida viene en primer lugar. Y la dignidad de la vida viene desde el cigoto hasta el último aliento de la vida, el último suspiro. Es así que en este modelo, todo ser humano vivo, aunque no haya desarrollado sus potencialidades, como en el feto o en el recién nacido, o que las haya perdido, como en ciertos casos de demencia especialmente graves. En todos esos casos hay el respeto por la vida. Y la visión espírita es el modelo de la visión personalista. La persona en la visión espírita. La vida es un bien otorgado por Dios. Hay una dignidad intrínseca propia del ser en su origen, en cigoto, en la concepción. ¿Por qué? Porque el alma tiene su ligación a partir del cigoto. El alma es de origen divina. En el instante de la concepción hay un nuevo proyecto existencial. Los dos últimos.
o respeto al embrión, deficiente o no, enfermo, em coma, etc., etc. Quer dizer que o Espiritismo nos diz que há vida en el cigoto, en el huevo fertilizado. Y a partir de ahí hay un continuo. Y ese continuo se termina en el último anhelo de la vida. Diz-nos Chico Xavier: sin Dios en el corazón, las futuras generaciones pondrán en riesgo la vida en el planeta. Por mayor que sea el avance tecnológico de la humanidad, es imposible que el hombre viva en paz sin que la idea de Dios lo inspire en sus decisiones. Debemos hacerlo todo para evitar una guerra que vendría sin duda a ser un atraso en la marcha progresiva de la humanidad. Cuando surge una guerra de proporciones mayores, casi todo se desmantela y prácticamente tiene que ser reiniciado. Es el peligro del aborto y de la eutanasia. La eutanasia es la causa deliberada de la muerte de alguien que está en fase terminal de su vida. Puede ser activa por intermedio de drogas o métodos para abreviar la vida, pasiva, quer dizer, quando o médico ou a equipe omite o uso de medicamentos ou tecnologia. Pode ser voluntária, quando o próprio enfermo solicita o extermínio, o homicídio. E involuntária, quando outras pessoas decidem por ele. Recomendo a leitura do livro Obreros de la Vida Eterna, el caso Cavalcante, quando é aplicada uma injeção final terminada, para saber as repercussões en el perispírito. El suicidio asistido, ¿qué es eso? El médico aporta una sustancia o un mecanismo letal y deja para el paciente se matar, se suicidar. Esto se llama suicidio asistido. En Suiza, nosotros tenemos una ONG, una organización particular que se llama Exit. En esta organización la persona llega, es asistida por un equipo, se mata y después tiene un gran funeral. Ortotanasia omite el uso de medicamentos o tecnología. El médico no va hasta el fin de la vida humana. Simplemente deja de actuar. Es la ortotanasia. La distanasia es la obstinación terapéutica, quiere decir que el médico o el equipo hace una
dura intervención durante mucho tiempo y es una muerte muy dolorosa, muy difícil. Como para nosotros en la Asociación Médico Espírita, nosotros vemos todo eso. Para nosotros la muerte hay que ser natural. La muerte natural no implica en ningún proceso como ese. Nada de eutanasia, nada de suicidio asistido, nada de ortotanasia. Simplemente llevar el calor humano para el fin, para ayudar hasta el final de la vida humana. Esta confía, esa muerte lenta, ansiosa, con mucho sufrimiento, es la distancia. Es también peligrosa para el paciente. Hay que definir los últimos tratamientos para los enfermos, lo que es más aplicable a cada caso. Dentro de estos conceptos bioéticos, nosotros tenemos el concepto de hipocrático, primum non nocere, primeramente no prejudicar, no hay posibilidad de hacerlo. La doctora Elizabeth Kübler-Ross nos ha dicho que la mayoría de los pacientes, de los enfermos terminales, no pide la muerte, pero hay un problema muy grave. Ellos se quejan de que duele para ellos el abandono de los familiares, de los amigos. Es fantástico eso, que el ser humano desea luchar hasta al final. Es maravilloso esto, maravilloso la vida y también la obediencia a Dios. El libro de los espíritus trae algunos conceptos muy importantes, bioéticos, sobre la eutanasia. En la pregunta 156, en la agonía, muchas veces el espíritu ya abandonó el cuerpo físico. En la 953, adelantar la muerte es falta de sumisión a Dios, es falta de sumisión a la vida, al propósito de la vida. 953. En el Evangelio según el Espiritismo, nosotros tenemos admirables palabras para Dios y la ciencia, y también en el Consolador, en la pregunta 106, nosotros tenemos que no hay derecho alguno de las personas de provocar la eutanasia. Y también en ese mismo libro, en el libro de los espíritus, en la pregunta 239, el dolor físico y moral, que vamos a ver enseguida. Veamos lo que dicen los espíritus. La larga enfermedad es una bendición desconocida entre los hombres. ¿Ven? Es una bendición. Constituye un precioso curso preparatorio del alma hacia la gran liberación
¿Cuál es la gran liberación? La muerte, ¿no es? Sin la molestia dilatada, es muy difícil el éxito rápido en el trabajo de la muerte. Hay que tener paciencia, hay que tener sumisión, porque esto engrandece el alma. Y ahora, la pregunta, ¿es la eutanasia un bien en los casos de molestia incurable? La respuesta, el hombre no tiene el derecho de practicar la eutanasia en ningún caso, aunque la misma sea la demostración aparente de una medida beneficiosa. La agonía prolongada puede tener una preciosa finalidad para el alma. Qué precioso esto. Es la respuesta de Emmanuel en O Consolador. Y la molestia incurable puede ser un bien, como la única válvula de escape de las imperfecciones del espíritu marchando hacia la sublime adquisición de sus patrimonios de la vida inmortal. Además, los designios divinos son insondables y la precaria ciencia de los hombres no puede decidir en los problemas trascendentes de las necesidades del espíritu. La vida es un bien otorgado. Dios no las otorga. Es un bien. Nosotros no podemos nos suicidar en hipótesis alguna, y nosotros no podemos, tenemos la condición de ayudar a cualquiera a se suicidar o practicar la eutanasia. La vida es un bien indisponible, es el mayor bien que nosotros podemos tener. Y hacemos votos a Dios que la eutanasia no se desarrolle en el mundo y que nosotros podamos nos beneficiar de la molestia, de la dolencia en el final de la vida humana, porque nosotros vamos a adquirir grande sabiduría y sobre todo amor en el corazón, porque cuando nosotros obedezcamos a Dios, cuando nosotros tengamos amor en el corazón, nosotros somos seres responsables y sobre todo nosotros podemos decir a Dios todo el amor que nosotros tenemos a Él y que se cumpla su voluntad en nosotros mismos. Gracias.